Necesitamos el aviso ahora. Bueno, muy buenas tardes a todos. Hoy es 26 de septiembre del año 2025 y el grupo de políticas públicas tiene el honor, tiene el orgullo de tener con nosotros a Eduardo Pizarro, un intelectual muy conocido en Colombia, quien nos va a hablar del debilitamiento de las fuerzas militares del país y nos va a hablar de sus raíces y las consecuencias. Eduardo, mil gracias por haber aceptado otra vez esta invitación. Siempre esperamos escucharte y estar pendiente a tus puntos de vista. Bienvenido y adelante. Muchas gracias, Armando, por la invitación y a todos los presentes. Eh, yo quisiera iniciar con un discurso permanente de Gustavo Petro con relación a su orgullo porque las tasas de homicidio que el país ha tenido en los últimos años se han mantenido relativamente estables. La tasa de homicidios bajo Iván Duque osciló entre 23 y 24 homicidios por cada 100.000 habitantes. Y hoy tenemos 25,4 homicidios por cada 100.000 habitantes. Como ustedes saben bien, Colombia tuvo dos picos muy altos que fueron en 1991, con 84 homicidios por cada 100.000 habitantes, y 2002, con 67 homicidios por cada 100.000 habitantes, lo que estaba relacionado con el auge del narcoterrorismo, el fenómeno paramilitar, la guerra que desataron las FARC después del fin de la zona de distensión. Y hoy tenemos una tasa de homicidios de 25,4, que no es un motivo de orgullo, porque hoy los tres países más violentos de América Latina son en su orden Ecuador, segundo Venezuela y tercero Colombia. Las tres naciones de la Gran Colombia hoy ocupan las tasas más altas de homicidio en toda la región y Colombia es la tercera. Sin embargo, Petro se muestra orgulloso por eso. Y yo quisiera comenzar tratando de explicar por qué la caída de tasa de homicidios en Colombia desde el año 2012 en adelante. Y a mi modo de ver, ha habido tres factores fundamentales. El primero, el creciente control territorial hegemónico de los distintos grupos armados no estatales, tanto de origen político como de origen criminal, en zonas rurales y urbanas, donde el fenómeno que está ocurriendo es el uso más selectivo de la violencia para generar miedo y doblegar cualquier expresión de oposición en las zonas donde estos grupos tienen presencia. Es decir, estamos transitando en Colombia de zonas en disputa a zonas bajo control hegemónico y las formas de violencia son distintas. Por ejemplo, mediante el confinamiento, mediante el desplazamiento selectivo de las personas descontentas o el uso selectivo de la violencia para generar miedo. Un segundo factor que puede explicar esta caída de las tasas de homicidio en Colombia es el crecimiento del pie de fuerza de la Policía Nacional, que pasó de 64.000 miembros en 1990 a 185.000 miembros en 2015. Y este ha sido un factor importante. Y un tercer factor que me plantean los analistas es el enorme esfuerzo de alcaldes y gobernadores en Medellín, en Cali, en Bucaramanga, en Barranquilla, quienes han adelantado políticas públicas altamente eficaces en sus respectivas ciudades o departamentos. Yo siento mucha molestia con el clima de confrontación del gobierno actual con las autoridades regionales, en especial con aquellas que no provienen del pacto histórico, porque el rol de alcaldes y gobernadores ha sido clave en la disminución de las tasas de homicidio en el país. Ahora bien, si ha caído la tasa de homicidios, se ha mantenido estable en los últimos años. Sin embargo, en Colombia ha aumentado mucho la sensación de inseguridad. Y este desajuste entre las tasas de homicidio y el aumento de la percepción de inseguridad, a mi modo de ver, tiene tres orígenes principales. El primero
Como ya les planteé, un motivo de enorme preocupación de inseguridad es el avance de los actores armados no estatales, tanto políticos como criminales, en múltiples regiones del país y fundamentalmente en las fronteras marítimas y terrestres más vulnerables de Colombia. En segundo término, la sensación de inseguridad está relacionada con los asesinatos de alto impacto que están dándose en el país contra líderes sociales, desmovilizados de las FARC, miembros de las Fuerzas Armadas, que generan un enorme impacto en los medios de comunicación. Y en tercer término, un fenómeno que está generando mucho sensación de inseguridad es el crecimiento de la extorsión urbana y rural y el resurgimiento del secuestro en el país. Si ustedes observan los cuadros de diferentes instituciones, hoy la modalidad fundamental de homicidio es el sicariato, que ocupa el 43% de los homicidios en el país, lo cual muestra el carácter más selectivo del homicidio en el país. Por ejemplo, en muchas zonas de Barranquilla, los grupos que buscan controlar la extorsión realizan actos selectivos, asesinar a un comerciante con objeto de intimidarlos a todos. Entonces se vuelve más selectivo y eso explica el fenómeno que estamos planteando de la caída de las tasas de homicidio, pero el aumento de la inseguridad, de la sensación de inseguridad en la población. Y mi tesis fundamentalmente es la siguiente. Yo creo que el rostro de la violencia está sufriendo una profunda transformación en el país y el debilitamiento de las fuerzas militares es enormemente negativo para afrontar esta transformación y sus impactos. Yo quisiera plantearles 9 factores que explican, que pueden explicar este debilitamiento de las fuerzas militares en los últimos años. El primero, que me parece clave, es en Colombia existe un despliegue territorial inadecuado. Como todos sabemos, eh, en Colombia, que tiene uno de los conflictos más prolongados, más importantes del mundo en los últimos años, hay una ausencia de reflexión seria de orden geopolítico y geoestratégico sobre el tema de la presencia estatal integral y el tema de la presencia de las fuerzas militares. Eh, las fuerzas militares, por el conflicto armado interno, se han volcado hacia el conflicto armado interno en apoyo a la Policía Nacional, y esto ha hecho que las fronteras queden vacías de sólida presencia militar, que en un mundo globalizado en el cual existen redes criminales multinacionales que se han multiplicado, esto facilita este vacío de las fuerzas militares en las fronteras marítimas y terrestres más vulnerables del país, que estas redes criminales internas asociadas con redes criminales multinacionales se apropien de zonas enteras y de las rentas que éstas generan, ya sea la cocaína, ya sea la minería ilegal u otras. Por otra parte, un tema que Santiago Montenegro ha trabajado mucho, como ustedes saben, Colombia es una de las 21 naciones bioceánicas del mundo, entre 193 naciones que tienen asiento en Naciones Unidas. Y por otra parte, Colombia es uno de los 10 países más privilegiados en el mundo por el número de ríos y de vertientes hidrográficas, las del Caribe, el Pacífico, Amazonas, Orinoquía, el Catatumbo. Colombia tiene alrededor de 18.000 kilómetros de red navegable en ríos. Y esto obviamente es un factor de enorme riqueza, ser un país bioceánico para el comercio internacional o ser un país con enorme cantidad de vertientes hidrográficas es un enorme privilegio, pero al mismo tiempo en un mundo globalizado con redes criminales multinacionales y fronteras vulnerables,
se vuelve también un factor de amenaza. Eh, Fíjense ustedes que la Armada Nacional cuenta con dos cuerpos, el Cuerpo Naval y el Cuerpo de Infantería de Marina. El Cuerpo Naval tiene 34.400 miembros y le corresponde la protección de nuestro mar territorial, que son casi 900.000 kilómetros cuadrados, es decir, proteger un territorio del tamaño de Venezuela. Y la Infantería de Marina tiene la custodia de 40.000 kilómetros cuadrados, el doble del tamaño de El Salvador, y la vigilancia de más de 8.000 kilómetros de ríos navegables. Es decir, y esto con 22.000 miembros. La Infantería de Marina de Colombia es la tercera del mundo, después de Estados Unidos y la India, pero 22.000 miembros para proteger un territorio el doble de El Salvador y 8.000 kilómetros de ríos navegables es absolutamente insuficiente. Y eso explica por qué muchos de nuestros ríos se han convertido en lo que la prensa denomina autopista del crimen, con un tráfico de doble vía hacia afuera, cocaína, oro, hacia adentro, armas, explosivos, etcétera. Entonces ahí tenemos un enorme desafío, cómo tener una Armada Nacional que pueda controlar nuestro mar territorial de esas dimensiones y cómo tener una infantería de marina que pueda controlar unos ríos de esas proporciones. Esto es un tema de reflexión muy importante para la futura seguridad del país. Eh, por eso, uno de los temas centrales, me parece, para la Colombia del mañana es cómo lograr una presencia integral del Estado en el territorio más eficiente y cómo lograr que las fuerzas militares cumplan mejor su papel. Algunos analistas plantean, como el coronel Carlos Alfonso Velázquez, la necesidad de convertir la Dirección Nacional de Carabineros y Protección Ambiental en una fuerza responsable de la protección de las zonas rurales, similar a la Real Policía Montada de Canadá o a la Gendarmería Francesa, la Gendarmería Nacional de Francia, y redefinir el papel de nuestros aparatos militares, las fuerzas militares, la protección de las fronteras marítimas y terrestres, la policía de los centros urbanos y la gendarmería, las zonas rurales. Este es un objeto de debate, pero me parece importante para el futuro del país. Bien, un segundo factor de crisis es la crisis de la inteligencia en Colombia. Como ustedes saben, hoy en día estamos viviendo una honda crisis en este campo porque en el año 2011 Juan Manuel Santos disolvió el DAS en buena hora, pero las funciones del DAS quedaron completamente fragmentadas en mala hora, en diferentes dependencias. La inteligencia y contrainteligencia del Estado quedó a cargo de la Dirección Nacional de Inteligencia. El convenio Interpol-DAS en manos de la Policía Nacional, la DIJÍN. Las actividades de control de la migración en Migración Colombia, del Ministerio de Relaciones Exteriores. La protección de personalidades en la Unidad Nacional de Protección del Ministerio del Interior y la Policía Judicial en el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación. Se fragmentó todo. Y el problema de esta enorme fragmentación es que, si bien el desmantelamiento del DAS era necesario, ya no hay en Colombia lo que se llaman burbujas de inteligencia, de intercambio de información, porque hay una enorme desconfianza entre todas las instituciones. Y por otra parte, la Dirección Nacional de Inteligencia que creó el presidente Santos, copiando el modelo inglés el modelo inglés, el cual él le tenía mucho interés, eh, se ha convertido, y voy a decirlo en términos muy fuertes, la Dirección Nacional de Inteligencia se ha convertido en una suerte de policía política. Hoy en día en manos de exmiembros del M-19 y otros, y a mí cada vez se me parece más la Dirección Nacional de Inteligencia, la SEBIN de Venezuela, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. eh, Nadie confía en la Dirección Nacional de Inteligencia, nadie le proporciona información
ni el ejército, ni la marina, ni la fuerza aérea. Está fragmentada la inteligencia en Colombia por esta Dirección Nacional de Inteligencia, que es una institución que tenemos que observar con mucho cuidado. A mí me produce mucho temor lo que está ocurriendo con esta entidad. Un tercer factor de enorme preocupación es que la guerra está cambiando de rostro. Después de la guerra, con la guerra de Ucrania, los drones se están convirtiendo en la forma fundamental en los conflictos modernos, entre otras razones porque hoy en día, si hace 30, 40, 50 años era un honor morir por la patria en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, hoy en día es muy difícil en todos los ejércitos del mundo el reclutamiento de personas. Morir por la patria ya no es un motivo de orgullo como era en la Segunda Guerra Mundial. Y entonces los drones se están convirtiendo en la forma fundamental de los conflictos actuales. Drones de múltiple tipo, los, eh, eh, los drones FPV, First Person View, los drones kamikaze con munición merodeadora, los drones con cámara térmica, y todos estos drones comienzan a ser introducidos en Colombia y están siendo increíblemente adaptados para las circunstancias de Colombia. Yo no sé quién está detrás de esto, pero ya tenemos en los grupos armados gente muy experta en estos drones. Como dicen los expertos, los drones son una guerra aérea de bajo costo. Y los expertos dicen, más temprano que tarde, en las próximas semanas o meses, vamos a tener ya los drones en los centros urbanos. Los drones contra instalaciones militares, contra instalaciones civiles, contra dirigentes políticos. Ya estamos a puertas de la llegada de los drones a los centros urbanos y es muy grave porque estamos súper atrasados en el sistema, en el desarrollo y adquisición de sistemas inhibidores para para contrarrestar estas armas de bajo costo. Y esto es un serio llamado a las fuerzas militares, porque eh, tenemos dos instituciones en las fuerzas militares de alta tecnología, CONDEMAR, eh, la Corporación de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la Industria Naval, Marítima y Fluvial, y la CIAC, la Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana, pero tenemos un enorme atraso en Indumil, que no está en capacidad a corto plazo de desarrollar estos sistemas para contrarrestar los drones. Y a mí me parece impactante porque Ecuador está avanzadísimo en la adquisición y preparación de equipos altamente calificados para el bloqueo de los drones y Colombia muy atrasada. Eh, y esto me parece que hay que llamar la atención al país. Por otra parte, hay una noticia que a mí me preocupa mucho. Se anunció que Colombia ya no va a seguir con los fusiles Galil, que es el fusil que portan nuestras Fuerzas Armadas en su totalidad, sino que la vamos a reemplazar por un fusil que Petro quiere llamar Miranda. No sé por qué Miranda, no sé si no hay héroes nacionales que ameritarían ese nombre, pero en todo caso, Miranda. Y esto me preocupa mucho porque sustituir 300.000 fusiles con todo lo que esto implica por un nuevo fusil puede debilitar mucho a a la institución militar. Yo hice averiguaciones hoy, antes de la charla, e Indumil está produciendo una pistola de nombre Córdoba que es de muy baja calidad. ¿Qué garantías tenemos que el fusil Miranda sea de la calidad del Galil? Nadie lo sabe. Fíjense ustedes que Colombia, Indumil nunca pudo producir la totalidad del cañón del Galil porque eso requiere aceros especiales que Colombia no produce y requiere una maquinaria tan sofisticada que Colombia tampoco produce. Entonces nunca pudimos producir la totalidad del Galil y ahora nos vamos a meter a sustituir al Galil por el fusil Miranda. Yo no sé eso qué va a implicar y me dicen los expertos militares que eso va a ser un impacto muy negativo para la institución militar. Cambiar la dotación en corto tiempo, en medio del conflicto actual, me parece muy delicado.
Un cuarto factor que me parece importante de discutir es el deterioro de la capacidad aérea, tanto de los helicópteros como de los aviones de combate. Como ustedes saben, los helicópteros Mi-17 de origen ruso, que eran un componente esencial del Ejército Nacional para el transporte de tropas, operaciones de combate en zonas remotas, se encuentran en su inmensa mayoría en tierra por falta de repuestos y servicios de mantenimiento. Y debido a la guerra de Ucrania, Gustavo Petro decidió que Rusia no continuara apoyando su modernización y mantenimiento. Y por otra parte, los helicópteros Black Hawk, que son fundamentales para la movilización y el apoyo de las tropas en zonas de orden público, en su mayoría están en tierra, porque no ha habido el mantenimiento suficiente y en los últimos 3, 4 años no han sido repotenciados. Y lo mismo pasa con los aviones Kafir de la Fuerza Aérea Colombiana, los cuales eran claves no solamente para su función externa, para disuadir una eventual agresión externa, sino igualmente muy importantes para el conflicto armado interno por su enorme flexibilidad. Piensen ustedes el papel clave que cumplieron los Kafir en la Operación Fénix contra el campamento de Raúl Reyes en Ecuador o la Operación Sodoma en 2010 contra el campamento de El Mono Jojoy, porque son muy flexibles, no solamente sirven para la defensa nacional, sino igualmente son muy flexibles para el conflicto armado interno. Y hoy en día prácticamente 100 helicópteros están fuera de servicio y más o menos el 40% de la Fuerza Aérea está fuera de servicio. Esto está afectando seriamente la capacidad de las fuerzas militares. Un quinto factor muy importante de considerar es la obsolescencia de los equipos de inteligencia y comunicación por falta de presupuesto, de repuestos, de mantenimiento. Eh, es tan absurdo lo que está pasando que en las zonas de orden público, las unidades militares que deben enfrentar grupos armados se están comunicando por WhatsApp. Es decir, corriendo un enorme riesgo de que todas sus comunicaciones sean interceptadas porque no tienen servicios de equipos de inteligencia y de comunicación actualizados debido a la ruptura de las relaciones diplomáticas de Colombia e Israel y a las tensiones con Washington, que eran los principales proveedores. Esto también es otro factor muy grave. Un sexto factor que me parece igualmente importante de mencionar es la disminución del pie de fuerza de las fuerzas militares. En el año 2002, las fuerzas militares tenían 240.000 miembros. Actualmente tenemos 180.000, es decir, un 27% menos de miembros a pesar de el agravamiento del orden público interno. Pero esto se ve agravado por decisiones del actual gobierno. El gobierno Petro decidió que los soldados regulares no deben ir a zonas de orden público, lo cual deja por fuera a todos los soldados que están haciendo el servicio militar de participar activamente en el control territorial. Y por otra parte, eh, se ha disminuido el número, el reclutamiento de soldados profesionales que tienen esa función. Esto está llevando a una situación que es la siguiente, que el ejército solamente tiene posibilidad de un control intermitente de las zonas donde hay grupos armados ilegales, es decir, que entran y salen, no tiene posibilidad de un control constante en estas zonas, y entonces los grupos armados ilegales se repliegan cuando llega el ejército y vuelven a entrar cuando el ejército se retira. Entonces, el control intermitente está llevando a reforzar esas zonas, esas gobernanzas criminales. Habría que añadir además el altísimo número de altos oficiales del Ejército Nacional que fueron retirados del servicio activo, gente muy preparada. Hoy en día prácticamente todas las unidades militares están siendo dirigidas por coroneles que no han hecho los cursos de estado de guerra, los cursos necesarios para dirigir unidades grandes.
como las divisiones. Entonces tenemos coroneles dirigiendo lo que antes dirigían generales sin la preparación suficiente. Y aquí se está produciendo un fenómeno que todavía no tiene las dimensiones de Venezuela, y es que hubo el intento del actual gobierno de ascender a los coroneles a general por lealtad al gobierno y no por hoja de vida. Lo que ocurrió en Venezuela con Hugo Chávez, lo que le permitió controlar al ejército bolivariano. En Colombia, los expertos me dicen que hoy en día el 20% de la oficialidad ha ascendido por lealtad y el 80% siguen siendo altamente institucionales. Pero esta es una amenaza de politización de la cúpula militar que me parece muy negativa, que muchos coroneles mandan mensajitos diciendo que son leales al gobierno y esto les permite, teniendo una hoja de vida inapropiada, ascender a generales mostrando lealtad. Ese fenómeno que ya ocurrió en Venezuela hay que vigilarlo mucho. El séptimo tema que me parece fundamental es que en Colombia, por muchos factores que sería muy largo explicar, los gastos de funcionamiento absorben en promedio el 79% total del presupuesto militar, dejando solamente el 21% para operaciones militares e inversión en equipos, en la adquisición de nuevas tecnologías. Y esto obviamente hace que, por ejemplo, adquirir los sistemas para controlar los drones, no tengamos los recursos en el Ministerio de Defensa o para operaciones militares más sistemáticas. Decisiones que tomó el actual gobierno han agravado mucho los gastos de funcionamiento. Por ejemplo, cuando se decidió pasar a los soldados conscriptos de darles un subsidio, aumentar el subsidio del 30 al 70% del salario mínimo, lo cual ha sido muy criticado por muchos miembros de las fuerzas militares porque los soldados conscriptos tienen alimentación, alojamiento gratuito, atención médica, etcétera, etcétera. Y esto ha agravado mucho los gastos de funcionamiento. Y entonces hay un debate si era una medida justa, pero costosa, etcétera, etcétera. Y hay un debate. Y por otro lado, se jubilaron en el último año una enorme cantidad de soldados profesionales que habían sido incorporados entre 2012 y 2003, lo cual ha aumentado mucho los gastos de funcionamiento. Entonces, un debate muy importante, aquí hay muchos economistas, es una amplia discusión en el sector defensa sobre cómo racionalizar el presupuesto militar para disminuir el peso de los gastos de funcionamiento y aumentar la inversión en tecnología de punta, en capacidad operativa, etcétera, etcétera. Un octavo factor, ya termino, es la falta de coordinación interinstitucional. Desgraciadamente, con la paz total, los modelos de cese al fuego sin condiciones rigurosas generaron un efecto perverso y fue neutralizar a las fuerzas militares y fortalecer las gobernanzas criminales y el control de las rentas ilegales. Yo creo que el modelo de la paz total con la inmovilización de las fuerzas militares ha sido un factor que hay que discutir a fondo. Y finalmente, el noveno factor que yo les plantearía para la discusión es que en Colombia no hemos logrado elaborar un libro blanco de seguridad y defensa nacional. Los libros blancos de seguridad y defensa nacional se originaron en la Gran Bretaña. El primero fue en 1957. Y hoy en día los 32 estados miembros de la OTAN tienen libros blancos de seguridad y defensa nacional que tienen varias virtudes. Los libros blancos se construyen de abajo hacia arriba. Entonces hay un debate público sobre los temas de seguridad y defensa nacional, lo cual logra una adhesión ciudadana y un conocimiento público de las políticas de seguridad y defensa nacional. En segundo término, son públicos para generar confianza en la Unión Europea, donde hubo la Primera y la Segunda Guerra Mundiales. Y entonces, al hacer público los libros blancos, ya nadie piensa que un Estado tiene aspiraciones territoriales o cosas de ese orden. Entonces, ha sido fundamental para cohesionar en la OTAN las políticas conjuntas.
Pero por otra parte, los libros blancos permiten pensar la seguridad 20 y 30 años. La OEA, en una reunión en Georgetown, en Guyana, en el año 2002, le pidió a todos los países de América Latina tener un libro blanco. Y Colombia es uno de los únicos países que no tiene un libro blanco. Es decir, no tiene una política de seguridad y defensa nacional a 20, 30 años. Y cada gobierno, Andrés Pastrana, la Ley de Seguridad y Defensa Nacional 2001, Álvaro Uribe, la Ley de Defensa y Seguridad Democrática 2003, Juan Manuel Santos, Política Integral de Seguridad 2011, Iván Duque, Política de Defensa y Seguridad para la Legalidad 2020, 2019, Gustavo Petro, Política de Seguridad, Defensa y Convivencia Ciudadana 2023. Cada gobierno saca una política, pero no tenemos una visión a 20, 30 años. Yo creo que es muy importante abrir el debate sobre la necesidad de un libro blanco que nos permita pensar los temas de seguridad y defensa nacional a 30 años, a 20 años, a 30 años, y la inversión que se requiere y los recursos que se requieren y cómo vamos a pensar en la seguridad de las fronteras, qué tipo de armamento requerimos, qué tipo de ejército, qué tipo de marina, de infantería de marina, de policía nacional. Un libro blanco sería estratégico para Colombia y no lo tenemos. Por eso yo creo, Armando, que tenemos que hacer un gran debate nacional sobre los temas de seguridad y defensa nacional y creo que este debate es urgente. Sería eso, Armando. Eh, no digo maravilloso porque muy preocupante el panorama, pero una gran exposición y hacer una verdadera política, pues naturalmente parte de lo que tú has hecho, tener un diagnóstico descarnado señalando los problemas críticos, pues porque esa es la única manera de corregir esa situación tan preocupante y tan grave que tú nos has planteado. Quiero invitar a las personas que asisten a que hagan preguntas, comentarios para seguir adelante. Voy a dar, Eduardo, la palabra a grupos de 3 personas y vuelvo contigo. Ya veo muchas manos levantadas. Comenzamos con Fabián Giraldo. Adelante, Fabián. Gracias, Armando. Un saludo cordial a todos. Profesor Eduardo, usted como siempre, muy al punto, muy con unos comentarios muy importantes que realmente lo que hacen es que invitan al diálogo sobre estos temas. A mí esto me preocupa porque en la mayoría de candidatos en materia de seguridad, que supuestamente es uno de los factores más importantes, todas estas cosas no se hablan. Y tampoco se busca la rigurosidad en la discusión de los temas de seguridad a este nivel, que puede y no puede ser, eso lo podemos discutir, pero la mayoría de gente dice muchas cosas que son políticamente correctas, pero que definitivamente no atacan los problemas de seguridad, y entonces la gente está convencida de que esto se va a solucionar solamente diciéndole que le vamos a subir la moral a los soldados, le vamos a mejorar las condiciones a los policías, pero no hay absolutamente una discusión de este nivel, especialmente en lo que se ha llevado hasta ahora en la campaña política. Yo quisiera hacer un par de comentarios. Primero que todo, creo que los temas de despliegue territorial son unos aspectos supremamente fundamentales en la manera en que definitivamente se empiece a atacar todas las novedades que se presentan, especialmente en la frontera. Yo creo que rescatar el tema de la Armada Nacional, especialmente su infantería marina, es un tema supremamente fundamental. Y para no hablar de todos los 9 puntos, hay un tema que me tiene muy preocupado y tiene que ver con lo que mencionabas del fusil. Y estos son aspectos que simplemente muestran una dificultad real de lo que tiene que ver con avanzar para obtener un producto que solucione el problema de armas y municiones de las fuerzas militares. Para que todos tengamos una idea, por ejemplo, una línea de producción de fusiles requiere una línea de cañones, la cual el lead time podemos estar hablando de 1 año y medio de tenerla. El tiempo que se demora en poner una línea de cañones en producción es más o menos 1 año y medio. ¿Y a quién se la vamos a comprar? Entonces, como eso no está, probablemente eso no se va a lograr. Y adicionalmente, si no lo vamos a hacer con Estados Unidos, es un tema bastante crítico, porque entonces, ¿con quién la vamos a hacer? Con los turcos, con los italianos, todos esos son aspectos que todavía no están definidos y que definitivamente sí denotan que las empresas del grupo empresarial del sector defensa no están en su mayoría preparadas para poder asumir todas las necesidades que tienen las fuerzas militares. En materia de aviación,
pues el otro tema es que la mayoría de helicópteros son americanos y los otros son rusos. Entonces, si se prohíbe comprarle todo a Estados Unidos, ¿con qué se van a reparar los helicópteros americanos? Y si a través de las sanciones que hay con el gobierno ruso no se pueden reparar los helicópteros rusos, entonces ¿con quién se va a hacer el mantenimiento de esos helicópteros? Y claramente, lo decíamos en una discusión quizás en la charla de Claudia López, es con quién entonces vamos a tener socios para poder definir qué camino vamos a seguir para poder atender estas novedades. Y así sucesivamente, pues uno puede ir por todos los 9 puntos que tú mencionaste. Creo que todos son muy válidos, pero lo que quiero finalmente decir es que es supremamente fundamental que este tipo de documentos, sumados a otros que existen, puedan llegar a las candidaturas para que los candidatos verdaderamente puedan ejercer un plan de seguridad o un plan que atienda a las novedades de seguridad realistas. Porque actualmente todo lo que se ha dicho realmente pienso que está en el corazón, más no necesariamente en lo pragmático y en los datos. Gracias, Armando. Muchas gracias, Fabián. Francisco Giraldo, adelante. Muchas gracias y buenas tardes. Profesor Pizarro, muchas gracias por la presentación muy concreta, muy clara. Yo tengo una pregunta puntual y es respecto a si usted considera viable o necesario volver a pensar en una figura del estilo del Plan Colombia que tuvimos hace ya unos años para volver a modernizar las fuerzas militares. ¿Cómo vería usted eso? Si es algo que sería viable, deseable, necesario, o si el camino para volver a robustecer las fuerzas militares va por otro camino. Muchas gracias. Gracias, Francisco. Antonio Perry, adelante. Muchas gracias, profesor Pizarro. Yo también tengo dos preguntas muy concretas. La primera es, creo que dentro de los 9 puntos me faltó oír algo acerca de finanzas criminales. Entonces sí me gustaría entender un poco más su visión sobre cómo combatir las finanzas criminales, dado que muchas de estas organizaciones criminales ya son firmas que buscan maximizar sus ingresos. Y la segunda un poco va con los problemas que usted identificó sobre la coordinación y falta de inteligencia, y es, se sabe que ahí está esa falta de coordinación, pero ¿cómo hace uno para superar esa desconfianza entre las distintas instituciones para que verdaderamente empiecen a compartir información y la información se centralice? Mil gracias. Muchas gracias, Antonio. Eduardo, adelante. Eh, Muy bien, muchas gracias por los temas que han planteado para la discusión. Eh, yo creo, Fabián Giraldo, que sí me parece clave que los temas de seguridad y defensa nacional sean debatidos en la próxima campaña electoral. Eh, yo creo que es un tema urgente porque la seguridad del país se está agravando día a día y las instituciones militares se están debilitando día a día. Es decir, una mala coincidencia y coincido con usted de que tenemos que plantear un debate serio. Yo espero que con el documento que vamos a trabajar con José Antonio Campo podamos contribuir a abrir este debate nacional. Con respecto, voy a ser muy breve, con respecto a lo que plantea Francisco Giraldo, tal vez, Francisco Giraldo, eh, sobre el Plan Colombia. Sí, indudablemente que el Plan Colombia fue excepcional. En ese momento del Plan Colombia, como todos recordamos, las FARC habían aprobado, habían llegado a la convicción de la posibilidad de acceder al poder por la vía de las armas. Estaban fortaleciendo el frente oriental de las FARC con el Mono Jojoy y la idea era penetrar a Bogotá por el Sumapaz y estaban preparando otras unidades para copar Cali y Medellín. Entonces el Plan Colombia fue determinante para que las FARC sufrieran una derrota estratégica y de la derrota estratégica más adelante se facilitara el proceso de paz en La Habana. Yo creo que es muy posible que hoy un Plan Colombia, obviamente bajo este gobierno con sus relaciones con Washington es imposible, pero desgraciadamente las posibilidades se están debilitando hoy porque Colombia en el año 2018 ingresó como socio global de la OTAN, ustedes recuerdan,
había 7 socios globales de la OTAN en el mundo y Colombia fue el octavo. Es una cuestión interesante. Yo me encontraba en el momento como embajador en Holanda y el presidente Santos nos pidió a los embajadores que hiciéramos gestión para que Colombia fuera aceptado como socio global de la OTAN, pero había 2 grandes potencias militares aspirando, que eran Brasil y Argentina. Entonces era muy difícil que aceptaran a Colombia. Y sin embargo, Colombia fue el país escogido por la OTAN y en alguna ocasión le pregunté a un oficial en Bruselas de la OTAN, ¿por qué Colombia? Y me dijo por una razón simple, porque Argentina y Brasil están en el Atlántico Sur y Colombia está en la zona de tempestades. Está al lado del Canal de Panamá, está al lado de Venezuela, Cuba, Nicaragua, que desafían la autoridad de Washington. Entonces, para nosotros geopolíticamente, Colombia es mucho más importante que Brasil o Argentina, así sean potencias militares de mayor envergadura. Entonces, yo sí creo que yo planteo esto porque en el año 2021, bajo Duque, Colombia se convirtió en uno de los 32 estados socios estratégicos de Washington por fuera de la OTAN. Es decir, Colombia tiene 2 vínculos como socio global de la OTAN y como socio estratégico de Washington por fuera de la OTAN desde los años 2018 y 2021, que son fundamentales porque frente a la criminalidad global requerimos inteligencia en tiempo real, requerimos tecnología, requerimos adiestramiento, requerimos intercambio de información de distinto tipo, etcétera. Y estoy muy preocupado porque Gustavo Petro está planteando retirar el carácter de Colombia como socio global de la OTAN y retirar el carácter de Colombia como aliado estratégico de Washington por fuera de la OTAN. Yo creo que eso sería enormemente preocupante y debilitaría mucho al país. Hoy en día, donde hay lavado de activos en el sistema bancario mundial, donde hay toda una serie de redes criminales tan fuertes, nosotros necesitamos de estos vínculos internacionales. Y entonces, frente a su pregunta, yo creo que tenemos que reforzar esos 2 vínculos estratégicos de Colombia y no debilitarlos. Y con respecto a lo que plantea Antonio Perry sobre el tema de las finanzas criminales, yo les soy sincero. Yo creo que es un gravísimo error haber acabado con el uso del glifosato. El glifosato nos había permitido pasar de 160.000 hectáreas de hoja de coca a 40.000 bajo la administración Uribe. Y luego, cuando se decidió acabar con el glifosato, tenemos hoy en día más de 250.000 hectáreas. Y a mí me impresiona mucho lo siguiente. Yo he discutido mucho esto con ambientalistas. Me imagino que aquí hay ambientalistas. Y es que si ustedes entran a la, a la, a la, a la Unión Europea, la Unión Europea acaba de aprobar por 10 años el uso del glifosato. Después de enormes investigaciones, consideran que no es cancerígeno usado apropiadamente. Y la Organización Mundial de la Salud, si ustedes entran, se van a encontrar con una sorpresa. El glifosato aparece en el mismo nivel que las carnes rojas como potencialmente cancerígeno. En cambio, los precursores químicos que se utilizan para procesar la hoja de coca, de los 7 precursores químicos, 4 aparecen muy alto en la lista de la Organización Mundial de Salud como productores de cáncer. Es muy posible que el cáncer en las zonas productoras de hoja de coca de laboratorios no sea por el glifosato, sino por los precursores químicos. Y ese debate no lo hemos abierto en Colombia. Yo creo que si la Organización Mundial de la Salud coloca el glifosato al nivel de las carnes rojas y la Unión Europea acaba de aprobarlo por su uso por 10 años, yo creo que hay que abrir un debate porque este es un mecanismo para disminuir dramáticamente las rentas criminales. Desgraciadamente el glifosato se convirtió en una religión, se convirtió en un tema que no se puede tratar y me sorprende que no abramos el debate con los datos de la Unión Europea y de la Organización Mundial de la Salud que son claves, haciendo un uso racional y un uso responsable de este producto. Eh, eh, y con respecto eh, a la inteligencia, eh,
digamos, hace algunos años la comunidad de inteligencia del país intercambiaba información, pero hoy en día con la creación de la Dirección Nacional de Inteligencia, ese intercambio de inteligencia no se produce por desconfianza hacia la DNI y entonces hay una ruptura del intercambio de inteligencia y hay mucho temor, yo les insisto, de que del DNI se esté convirtiendo en una suerte de policía política. Me parece que fue una creación equivocada del presidente Santos porque el modelo anterior estaba funcionando más adecuadamente, que era el modelo norteamericano. En Estados Unidos el modelo son una multiplicidad de agencias de inteligencia que compiten entre sí y esto pero intercambian al mismo tiempo información, pero compiten entre sí y pasamos al modelo británico de el MI5 que está centralizado y esa fue la pretensión del Departamento Nacional de Inteligencia, pero el modelo en Colombia lo rompió el presidente Petro al nombrar personas adictas, digamos, del gobierno y romper la confianza. Entonces estamos viviendo un tema de inteligencia muy delicado. Yo creo que tenemos que repensar si el modelo norteamericano de múltiples agencias en competencia, pero en colaboración es más adecuado que el modelo inglés el modelo inglés y si este modelo que creó el presidente Santos es más adecuado para Colombia, pero ese es un debate muy complejo. Gracias, Eduardo. Le voy a dar la palabra a otras tres personas, comenzando con Leonardo Urrea. Adelante, Leonardo. Sí. No, muchas gracias, profesor Eduardo. Desde el punto de vista macroeconómico, digamos que este tema de seguridad es de primera importancia. Digamos que si no recuperamos eso, la inversión nunca va a volver a los niveles que necesitamos para crecer y para resolver los problemas de pobreza. Y para eso estamos en un problema del huevo y la gallina, porque tenemos un problema fiscal muy complicado. Em, la pregunta aquí es, ¿tenemos estimaciones, digamos, de cuánto serán las necesidades? O sea, obviamente hay un problema de eficiencia o un problema de lo que usted decía de gastos inflexibles de funcionamiento versus inversión, pero hay estimaciones de cuánto se requeriría en el próximo cuatrienio en inversión militar, porque he estado trabajando básicamente en la ecuación macro y un poco del ajuste fiscal que hay que hacer. Y parte de la plata que necesita el próximo gobierno es esa plata. Y ese número va a ser un número mágico, porque sin eso no vamos a poder recuperar la inversión. Y sin la inversión no vamos a poder recuperar las finanzas públicas y ahí el círculo virtuoso de volver a reencauzar el país es un crecimiento de largo plazo. Y quería preguntarle por ese número y también por la logística de, bueno, en qué lugar del ejército en la dirección de planeación, no sé cómo está el Ministerio de Defensa, yo soy un ignorante, digamos, de esa estructura burocrática del Ministerio de Defensa y de las fuerzas militares. ¿Dónde está la información del costeo? Eso es importante porque yo digamos, como estudioso del tema no sé y es un tema muy, muy, muy importante y no he visto ningún análisis sobre eso. Muchas gracias, Leonardo. Carlos Enrique Moreno. Adelante, Carlos. Eduardo, mil gracias. Una presentación espectacular. Tres temas cortos. La seguridad jurídica de los miembros de la fuerza pública, que actuar es prácticamente imposible con el lawfare que les tienen montado. Segundo, instrumentalización de la población en el conflicto. Cómo cada vez utilizan más las comunidades, especialmente las étnicas, instrumentalizadas en el conflicto. Y la tercera, siguiendo el comentario de Antonio Perry, cómo lograr cambios en la legislación que permitan la liquidación express de los activos de origen criminal. Gracias, Carlos Enrique. Rudy Holmes. Adelante. Eduardo, muchas gracias. Qué cosa tan interesante de presentación y tan preocupante. Mira, yo estoy pensando en algo que no es de la línea mía. Y es que no tenemos cómo parar la tendencia. Todo lo que tú dices, lo que revela es una acción deliberada de parte del Ejecutivo para hacerle perder eficiencia a la fuerza pública, al gobierno, a todo el aparato del aparato de defensa y seguridad del gobierno.
Eso, a mi juicio, es algo que le correspondería al presidente hacer lo contrario. ¿Y por qué no denunciamos ante alguna autoridad esto? ¿A qué autoridad habría que denunciarlo? Porque si aquí nos quedamos lamentando lo que va a pasar, es posible que dentro de 2 años esté al mando de la fuerza pública alguien del cartel del Golfo o algo así de ese estilo, ¿no? Entonces, me parece que lo que tenemos que nosotros pensar es cómo parar esto. Y yo creo que el debate público no va a ser suficiente. Hay que buscar otra forma de volver esto un problema de incumplimiento de las funciones del presidente. Gracias, Rudy. Eduardo, adelante. Bien, yo debo excusarme con Leonardo Urrea. Soy un absoluto ignorante en temas de económicos y de presupuesto. Yo, Leonardo, le dejo esa tarea de investigar a fondo cuáles podrían ser los mecanismos del campo presupuestal. Yo, la verdad, me rajó. No te puedo responder, lo siento. Y con respecto a lo que plantea Carlos Enrique Moreno, eh, a mí sí me preocupa mucho el tema de la seguridad jurídica. ¿En qué sentido? Eh, yo tuve algunas reuniones recientes con militares en retiro y sienten que están siendo juzgados en forma indebida en diferentes instituciones judiciales y que esto está causando pánico al interior de las fuerzas militares, en el sentido de es preferible quedarse acuartelados que salir a combatir por los riesgos de luego ser juzgados por alguna autoridad penal. Sin duda, yo no pongo en duda que el tema de los falsos positivos fue muy delicado y me parece que las fuerzas militares hoy en día resienten los costos de una práctica indebida. Yo me encontraba, como les comentaba, como embajador en Holanda. Primero fui miembro de la Junta Directiva del Fondo de Víctimas de la Corte Penal Internacional y luego como embajador en Holanda, o sea que me tocaron más de 5 años en la Corte Penal Internacional. Y le cuento a Carlos Enrique una experiencia. En el año 2015 probablemente, un fiscal de la Corte Penal Internacional decidió venir a Bogotá a investigar el tema de los falsos positivos. Yo le pedí al presidente Santos que yo debía estar en Bogotá para la reunión de ese fiscal de la CPI con la unidad de análisis y contexto de la Fiscalía General de la Nación, una unidad que copió la Fiscalía del Tribunal para la Antigua Yugoslavia. Y en la reunión que tuvimos en la Fiscalía, el fiscal responsable de esa unidad, que es el actual presidente de la JEP, informó que de acuerdo con las investigaciones de la Corte Penal Internacional, perdón, de la Fiscalía, los falsos positivos solamente comprometían a alrededor del 5% de la oficialidad y el 95% se habían negado o no habían participado en esta política indebida. En el informe que publicó Fatou Bensouda, la fiscal de la CPI, sobre este tema que yo les puedo enviar, Fatou Bensouda dice que esto fue algo que comprometió a oficiales en forma individual, pero no a la institución militar y mucho menos a la dirección del Estado. Es un documento muy importante de la CPI. Y yo le comento esto, Carlos Enrique, porque es muy importante este documento de la Corte Penal Internacional porque muestra que la inmensa mayoría de las fuerzas militares no participaron en algo que fue delicado, que obviamente escapaba absolutamente a las autoridades civiles de la época, pero que hizo daño. Y entonces el tema hoy en día es que hay una sensación en las fuerzas militares de que están siendo tratados injustamente
por un número muy limitado de oficiales que se excedieron y están siendo objeto de sospecha la totalidad de la cúpula militar de la época o las fuerzas militares hoy. Y yo sí creo que vale la pena hacer un debate nacional sobre estos temas, porque la inmensa mayoría de las fuerzas militares, yo soy profesor de la Escuela Superior de Guerra, desde hace varios años tengo una discusión permanente con las fuerzas militares sobre estos temas de derechos humanos. Me parece que es importante que nosotros entendamos que las fuerzas militares tienen, y es mi experiencia personal, valores éticos que los alejan de ese tipo de prácticas que comprometieron a un número muy limitado. Pero los señalamientos a la institución militar en su conjunto obviamente debilita la moral de la cúpula de las fuerzas militares, y es algo que tenemos que buscar limitar. Yo creo que necesitamos un diálogo civil-militar cada vez más constructivo, cada vez más respetuoso, y esto es parte de lo que tenemos que hacer para tener un país más seguro hacia el futuro. No sé si, Carlos Enrique, te respondí tu inquietud. Excelente. Y de paso, un comentario rápido. Está prácticamente listo un gran documento que sacan todos los que participaron en la política de seguridad democrática, crudo, sobre cómo fue la política, todo lo de derechos humanos, lo que pasó, lo que no pasó, quiénes se comprometieron y todo eso. Está prácticamente listo un gran documento muy sólido sobre todo eso. Muy bien. Carlos Enrique. Y finalmente, Rudolf Holmes plantea si la política de debilitamiento de las Fuerzas Armadas es una política deliberada del gobierno actual. Eh, digamos, yo no podría responder si es deliberado o no, pero en todo caso lo que yo sí creo es que el presidente Gustavo Petro creyó que por ser el primer presidente de izquierda en el poder, la paz era obvia. Cuando dijo pocos días antes de su posesión, en una entrevista con Vicky Dávila, que el ELN en 3 meses dejaba las armas, mostraba la idea de que era obvio que el ELN y las disidencias de las FARC iban a abandonar las armas una vez llegara un presidente de izquierda. Y creo que ese pronóstico no se cumplió. Lejos de ello, el ELN, las disidencias de las FARC, el grupo disidente de la segunda Marquetalia y el grupo disidente del Estado Mayor Central y el grupo reincidente de la nueva Marquetalia han persistido en el conflicto y van a persistir. Y obviamente la idea de neutralizar a las fuerzas militares para la firma de los acuerdos de paz fue de una enorme ingenuidad, si no hubo mala fe, por lo menos una enorme ingenuidad. Y finalmente, lo dramático de la paz total es que muy probablemente lo único que se va a lograr es el acuerdo de paz con Comuneros del Sur, la disidencia del ELN en el sur de Nariño, es decir, unos 150 guerrilleros de alrededor de 17.000 hombres en armas. Y lo que vamos a tener como balance de la paz total va a ser que probablemente pasamos de 10.000 a 20.000 hombres en armas de todas las organizaciones criminales. Entonces yo no sé si por mala fe, pero en todo caso por ingenuidad, el balance de la paz total es bastante negativo. No sé, Rudolf, si respondí tu pregunta. A medias, Eduardo, porque es que yo creo que lo que tú estás mostrando es evidencia de que hay una negligencia. La negligencia puede ser de buena fe, pero la negligencia es una falta de responsabilidad del gobierno. Mm. Y es que el primer ministro de Defensa deliberadamente estuvo haciendo todas estas cosas que tú estás mostrando como escandalosas. Mm. Muy bien, muchas gracias. Vamos a dar la palabra a otras 3 personas. Le pido excusas a José Leibovich y a John Sudarsky. Primero me pidió la palabra por WhatsApp María Elvira Samper y le vamos a dar la palabra a ella. María Elvira, adelante. Gracias, Armando. Profesor Pizarro, muy interesante la radiografía que usted hace de la situación de los factores de seguridad en el país y muy preocupante
Y la pregunta, usted que conoce las entrañas del monstruo, ese tipo de radiografía y ese tipo de conocimiento y de debate interno se está haciendo en la cúpula de tal manera que para un eventual futuro ministro de Defensa y un presidente pues tengan una claridad de dónde están las prioridades, un primer punto. Y un segundo punto, un poco más concreto, ¿usted sabe algo del contrato de los aviones suecos? Que he oído rumores que es una, digamos que es un acuerdo o un intento de negociar en forma muy opaca, donde hay un eslabón con intereses espurios, como es el del embajador en Suecia. Esas serían mis preguntas. Bien, gracias, María Elvira. José Leibovich. Gracias, Armando, y gracias, Eduardo. Leibovich Qué parece, importante, pero a usted le conoce la qué cara. importante tener la oportunidad de escucharlo, que conoce bastante bien las entrañas de todo este tema. Mi pregunta es muy sencilla y creo que ya te la había hecho en otra oportunidad, pero quería volver a repasar. Si se diera un escenario de un intento de golpe de Estado por parte del actual presidente, ¿cuál crees que sería la reacción de las fuerzas militares ante ese hecho? Gracias. Gracias, José. John Sudarsky, adelante. Eh, bueno, creo que me han quitado las preguntas Rudy y el doctor Leibovich. Mi pregunta es precisamente, digamos, se avisora una situación donde, digamos, después de la primera vuelta y después de la segunda vuelta, el presidente pudiera decir que hubo una gran, digamos, unos procesos de comicios tremendamente amañados y que no reconozca los resultados de las elecciones y digamos, intente posponerse, prolongarse en su mandato. Y la pregunta, de nuevo, es muy semejante, que es, en ese momento, dado que el ministro y las fuerzas han sido debilitadas y el ministro es un militar, ¿qué posibilidad? Esta es una pregunta que no estoy seguro que me puedas responder, pero es una pregunta que está en la cabeza de mucha gente y quisiera que elaborara sobre eso. ¿En qué medida los cabezas y el ministro y los cabezas de los militares van a respaldar la Constitución o van a respaldar al presidente actual? Eso es. Muchas gracias. Adelante, Eduardo. Bueno, y no hay una pregunta fácil, Armando. Bien, no, los temas que ustedes plantean me parecen claves. María Elvira, yo el tema sobre los aviones suecos no te lo puedo responder. No, desconozco si hay negociados oscuros detrás de su compra. Me puedo referir a los aviones en sí mismos, que creo que es una compra adecuada. Son aviones muy flexibles que sirven tanto para la defensa nacional como para operaciones contra insurgentes, contra grupos armados internos. Son muy flexibles, tienen esa virtud. No solamente son superbombarderos que solamente sirven para disuadir amenazas externas, sino como los CAFIR sirven también para operaciones internas y son adecuados. Pero no sé si hay negociados oscuros. No te puedo responder, María Elvira. Con respecto al tema de la eventualidad de un golpe de Estado, les voy a contar una digamos, conversaciones privadas que he tenido con muchos oficiales. Como ustedes saben, Colombia, el último golpe militar que hubo en Colombia fue en 1854, José María Melo, que estuvo 8 meses en el poder, y luego los dos gobiernos militares de Rojas Pinilla y la Junta Militar de Gobierno, 53-58. Es decir, en Colombia los militares han estado en el poder 7 años desde 1831, desde la disolución de la Gran Colombia.
Y el mayor orgullo institucional de las fuerzas militares colombianas, cuando sacan pecho en las reuniones con militares en todo el continente, es su tradición civilista. Para ellos es un valor fundamental la tradición civilista, y esa tradición civilista además se vio reforzada por lo que ellos llaman internamente el síndrome Rojas. Rojas llegó al poder en el 53 como un héroe y salió en el 57 como un villano. Y entonces ellos el síndrome Rojas lo ven, nosotros no estamos preparados para gobernar, nuestra función es otra. Entonces las fuerzas militares no tienen en su interior de ninguna manera la idea de acceder al poder político por la vía de un golpe. Yo creo que eso lo descarto totalmente por sus valores culturales internos que conozco bien, por su tradición civilista y por el orgullo que ellos tienen de esa tradición civilista. Ahora bien, en un momento de crisis institucional, si el presidente Gustavo Petro pretendiera perpetuarse en el poder, las fuerzas militares romperían esa tradición civilista. Yo soy incapaz de responder esa pregunta. No lo sé. Eh, eh, no lo sé. Los autores expertos en temas de golpes de Estado plantean que cuando hay una tradición golpista como la de Argentina o Bolivia o Paraguay u otros países, hay el know-how, hay el conocimiento de cómo hacer un golpe de Estado. Cuando unas fuerzas militares nunca han hecho golpes de Estado, el know-how y el conocimiento de cómo articular a las fuerzas militares para ese efecto es muy difícil de llevar a cabo. Entonces los expertos dicen es muy probable que haya muchos golpes militares en el futuro en Bolivia, pero es muy difícil que haya golpes militares en un país sin tradición de golpes como Colombia. Pero todos estos son debates entre expertos. Yo no sé qué ocurriría en un momento de crisis. No lo sé. En todo caso, como todos sabemos, América Latina, que era el continente de los golpes militares, hoy en día es África. En América Latina, el último golpe militar fue en Paraguay, cuando el, 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 el casado con la hija de Stroessner lo derrocó y luego convocó a elecciones y legalizó su golpe militar. Eso fue a finales del siglo pasado. Es decir, en América Latina también los golpes militares son cosas del pasado y no veo que haya un ambiente favorable al respecto, pero es un debate enormemente difícil. Con respecto a, no creo que respondí las preguntas. María Elvira me plantea el tema del debate Sí, en la cúpula militar. Eh, yo insisto mucho en la cúpula militar. El debate es su orgullo. La autocontención en estos temas y la sensación de que a ellos no les corresponde gobernar al país, pero en un momento de crisis dramática yo no sé qué ocurriría, no tengo una bola de cristal, solamente tengo la tradición civilista de las fuerzas militares como respuesta. no, yo lo entiendo, profesor. La pregunta es, entiendo que eso no lo hagan hacia afuera precisamente por la tradición que usted menciona y que ha sido así de clara siempre, pero si internamente llegara un presidente, el nuevo presidente y un ministro de una corriente distinta y además conscientes de que la seguridad es un tema que está en el corazón de todos los colombianos, tendrían ese análisis para poder establecer prioridades, para poder, digamos, enfocar y redireccionar y hacerle una reingeniería a la forma como se aborda la seguridad o se debería abordar la seguridad en este momento, cuando las guerras no son contra el Estado, sino son guerras internas, guerras cruzadas. Sí. No, ese es un debate muy fuerte hoy. Es un debate difícil porque, como todos sabemos, el actual ministro de Defensa llegó al Ministerio de Defensa después de haber sido el responsable de la seguridad de la familia presidencial. Además, llegó al Ministerio de Defensa siendo de la Fuerza Aérea. Era la primera vez en la historia de Colombia que un no miembro del ejército asume el Ministerio de Defensa, lo cual generaba enormes tensiones internas.
Les cuento algo que conozco de primera mano. Cuando nombraron al actual ministro de Defensa, ministro, él planteó que se iba a posesionar en uniforme, lo cual significaba que 27 oficiales más antiguos que tenían que renunciar. Entonces los oficiales retirados se reunieron con él y le dijeron, no, si usted quiere posesionar, debería posesionarse de civil para no seguir debilitando la cúpula militar. Por otra parte, debería respetar la cúpula militar actual y no afectarla. Y entonces es interesante, pero hay unas relaciones relativamente respetuosas entre el actual ministro de Defensa y la cúpula militar. Y yo le he dicho mucho a los miembros de ACORE, a los miembros de las fuerzas militares en retiro, que no debiliten al ministro de Defensa, porque incluso si ellos consideran que no está haciendo bien su trabajo, yo les he dicho que es un mal menor, porque si sale el actual ministro de Defensa, Petro puede nombrar a cualquiera, a un ex miembro del M-19 o a otro, y afectar definitivamente al Ministerio de Defensa y la Seguridad Nacional. Entonces les he dicho, por favor, respeten al actual ministro de Defensa, busquen cohesionar la cúpula militar. Ya quedan pocos meses de gobierno y eso es mucho más adecuado para la estabilidad del país que jugar con el Ministerio de Defensa y los riesgos de que haya una sorpresa, que pasen al actual director de la Dirección Nacional de Inteligencia al Ministerio de Defensa, cosas de ese orden, lo cual sería enormemente negativo para Colombia. Pero estos son debates muy, muy complejos. Gracias. Perdón, Armando, es que quería retomar algo de la respuesta de Eduardo a la pregunta de John y la mía, porque Eduardo se refirió a la tradición civilista de las fuerzas militares colombianas y de eso no tenemos duda. O sea, no se trata de que las fuerzas militares vayan a hacer un golpe de Estado para tomarse el poder. Es frente a la amenaza de que el actual presidente decida con con algunos argumentos, como mencionó John, querer quedarse en el poder, ¿cómo actuarían las fuerzas militares ante ese hecho? Entonces me parece que Eduardo quisiera como una aclaración. Sí, José, Armando, ¿me permites un comentario, Eduardo? Es que yo creo que valdría la pena en esta discusión ver lo que pasó en Brasil, donde la cúpula militar resolvió ser civilista defendiendo al presidente elegido democráticamente en contra del golpista, que era el incumbente. Muy bien. Y hay, A ver, Eduardo. sí, te voy a dar una respuesta compleja, difícil, porque se basa en conversaciones que he tenido en distintos niveles. Hoy en día, el cálculo de algunos militares en retiro es que el 20% de los oficiales que han ascendido en los últimos 2 años han ascendido mandando mensajitos de lealtad al gobierno. Yo siempre pienso en el caso de Venezuela. Hugo Chávez era coronel. Hugo Chávez tenía un grupo de coroneles que ustedes recuerdan que intentaron hacer un golpe contra el presidente, ¿cómo se llamaba? Caldera. Caldera. Carlos Andrés Pérez. Carlos Andrés El golpe Pérez. contra Carlos Andrés Pérez. Y Hugo Chávez después comenzó a ascender a los oficiales leales al régimen y se apoderó de la institución militar. Ese modelo de control del aparato militar por lealtad al gobierno, es decir, convertir a las fuerzas militares en parte del aparato gubernamental, en Colombia, yo no dudo que se haya intentado en los últimos 2 o 3 años. Hay coroneles que no tienen la hoja de vida y los méritos para ascender y ascendieron, mandando mensajitos por debajo de cuerda de que eran leales, pero el cálculo que ellos tienen es que el 80% de la institución militar es institucionalista y el 20% han ascendido
sin los méritos suficientes. Es decir, tenemos unas fuerzas militares institucionales. No tenemos una apropiación de la institución militar como ocurrió en Venezuela. Y yo creo que esa es una garantía de respeto a los resultados electorales, y es una garantía de que no puede haber elementos que conduzcan a una ruptura institucional a favor de la persistencia del actual gobierno. Yo creo que las fuerzas militares son fundamentalmente institucionales, en su inmensa mayoría. Esas es digamos, las conversaciones que yo he sostenido con miembros en servicio activo o en retiro, y ellos me reafirman en la idea de que ellos se comportarían de una forma institucional para evitar cualquier ruptura institucional. Bien, ya están satisfechos José, Rudy, John. Nunca, no, nunca satisfecho, pero muchas gracias, Eduardo. Muy bien, muy bien. Entonces seguimos adelante. Tenemos dos preguntas, dos manos levantadas. María Victoria Llorente, bienvenida y adelante. No, muchísimas gracias, Eduardo, como siempre, muy interesantes los puntos que planteas y comparto la gran mayoría. Yo quería como llamar la atención sobre un par de puntos. Lo primero es que, pues, en el tema presupuestal, a mí me parece que hay, o sea, es increíble que en esta cosa de la ley de competencias, que habilita el sistema nuevo de participación, pues este es un tema que no se toca para nada. Entonces, vamos a repartir más plata y vamos a dejar a la nación más floja, y el tema de seguridad está completamente concentrado a nivel nacional. Entonces, y ahí pues yo tengo como una pregunta sobre el tema, o sí, como un borrador de preguntas sobre el tema de la policía. Y de qué posibilidades, eso ya en el pasado se ha discutido, qué posibilidades habría de encontrar fórmulas de cofinanciación, al menos con las principales ciudades de la policía. Esa es como una pregunta, y pues sé que no quieres meterte en los temas de económicos, pero digamos ahí yo creo que esa es una discusión que se puede como empezar a dar. No estoy hablando de poner policías locales, sino estoy pensando como en el modelo canadiense, donde hay una policía nacional y las ciudades contratan con esa policía nacional. Entonces, digamos, esa es como una posibilidad, pero pues yo no sé, y eso nadie está hablando de eso. Lo otro es que, pues tenemos un ejemplo, y aquí veo gente que estuvo en esas épocas. Sí tenemos un ejemplo de cuando se hizo el famoso plan quinquenal. Yo no sé si Rudy se recuerda de eso, el plan quinquenal de la fuerza pública, 1992-1996, porque precisamente había un tema estructural de finanzas, y pues ahí se hizo como un intento como de reorganizar las finanzas de la fuerza pública, porque además de todo era como una cosa que se organizaba muy por la misma fuerza pública. La fuerza pública pasaba su papelito de necesidades y el gobierno chuleaba. Entonces, y ahí se fue generando como toda una capacidad de civiles en el Departamento Nacional de Planeación, pues para hacer esto. Entonces, creo que la otra cara de la moneda del debilitamiento, y no es un problema solo de este gobierno, es el debilitamiento estructural de las capacidades civiles para tener una discusión con la fuerza pública sobre esto y sobre cómo se inserta el tema. O sea, esto no, María Elvira hacía como la pregunta ahorita, que yo concuerdo con esa pregunta y me muero del susto de la respuesta, porque yo sinceramente no creo que haya, digamos, el estamento, digamos, las capacidades estratégicas que tenían
los militares que tuvieron en su momento cuando se diseñó el Plan Patriota y todas estas cosas, eso no lo tenemos hoy en día. Y no sé si Eduardo concuerde conmigo, pero pues es que la decapitación de la cúpula pues es tremenda y creo que ahí hay un problema muy grave, pero es que también toda la capacidad civil se ha debilitado, inclusive en el mismo Ministerio de Defensa. Entonces, creo que ahí hay como un tema donde ojalá algunos civiles que se metieron en su momento hace muchos años volvieran como a poner sus luces en esto, porque pues sí se necesita una mirada, no solamente la de los militares, sino aquí se necesita una mirada civil, también de cómo se reestructura eso, sino la posibilidad de que nos vayamos a lógicas muy vegetativas es muy alta. Entonces eso es como lo primero. Yo tengo una observación, Eduardo, y no quiero como generar polémica contigo acá y eso lo podemos hablar después, pero yo tengo dudas sobre el tema de que el modelo de inteligencia que instauró el presidente Santos es lo que está generando lo que está haciendo el gobierno actualmente con la DNI. No, eso lo está haciendo el gobierno porque lo quiere hacer y obviamente lo puede hacer, pero realmente nosotros teníamos un sistema de inteligencia súper potente donde pues que era múltiples agencias, estaba la policía que era de lejos la capacidad de inteligencia más importante que teníamos y este gobierno efectivamente la demolió. La, la capacidad de inteligencia pues de los militares, esa viene diezmándose de tiempo atrás. Eso no es solamente de este gobierno, viene diezmándose de tiempo atrás. Y la DNI realmente cumplía una función que no cumplía ni la inteligencia militar ni la inteligencia policial, que era, digamos, este tema como más estratégico y, por ejemplo, hacia Venezuela, digamos, como todo el tema más de nuestras fronteras de inteligencia a ese nivel, pues que este gobierno obviamente decidió desmontar. Ahí quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo ven los militares que siempre han tenido como su principal hipótesis de guerra externa a Venezuela? ¿Cómo ven los acercamientos con Venezuela? Y yo coincido contigo en que lo que está pasando en la DNI es muy grave, pero eso es consecuencia de lo que está haciendo el gobierno. O sea, le entregó la DNI a sus amigos del M-19 y están pues haciéndole inteligencia y toda la plata, además todo le han dado un montón de plata, quitándosela a las otras agencias. Entonces, pero eso es una decisión del gobierno que claro, que el marco legal se lo permite, pero, pero yo creo que no es per se el modelo que se creó, pero pues eso es para discutir. Y la última cosa que quisiera, simplemente una aclaración para María Elvira. Y es que en el tema de lo de los aviones suecos, yo no tengo ni idea tampoco del tema pero lo que sí tengo entendido, y no sé si tienes la misma información, Eduardo, es que desde el gobierno pasado ese negocio ya está, o sea, el gobierno pasado no lo terminó de hacer, pero la decisión estaba más o menos tomada de que se tenían que comprar esos aviones suecos porque los americanos eran mucho más costosos. Y estos suecos tenían todas esas capacidades que tú dices. Entonces, pues ahí lo dejo. Muchas gracias, María Victoria. Pedronel Ospina. Muchas gracias. Eduardo, muchas gracias por ese panorama tan preocupante. Pero tenía una pregunta, si bien no tenés mucho de la parte de los números, ¿existe un cambio ya en la doctrina de lo que está haciendo el ejército y pensando cuál es el problema? Ya no tenemos un problema de contraguerrillas, tenemos un problema de criminalidad absoluto. Entonces, esto no se trata de una guerra de guerrillas, aunque hay componentes pues, de accionar guerrillero, pero realmente esto ya es un programa contra la criminalidad como nunca antes. La criminalidad en la parte de drogas, la criminalidad en términos de la parte
de oro, y eso requiere, pues, la pregunta es si hay trabajos dentro del estamento militar y de la parte de inteligencia sobre cómo abordar, ya el problema es criminal, no contraguerrillero, que es como que lo que siempre terminamos hablando, y yo creo que la naturaleza es totalmente diferente. Y igualmente en la parte de inteligencia, la parte de inteligencia financiera, fiscal, de toda la parte, son cosas que no se ven, que no se entienden, y realmente esto es un negocio que solamente se descabeza si descabezamos la plata. Podemos dedicarnos a fumigar, pero igualmente la maquila de la droga, aún cuando estábamos en 40.000 hectáreas, el volumen que seguíamos sacando de coca, la diversidad de fuentes creció y seguimos exportando coca. Entonces esto es un cambio muy importante, y la pregunta es, ¿hay un plan de esos al cual le podamos poner números, le podamos poner fechas, volúmenes, de generar cuál es la estrategia? Y un segundo elemento, una segunda pregunta que tengo es lo que menciona que este gobierno, el 20% de generales son amigos. ¿Qué función ha tenido el Congreso en toda la evaluación que hace del ascenso de generales? ¿Cómo se compró el gobierno el ascenso de esos amigos? ¿Qué está pasando en el Congreso? Porque esa es una parte clave en todo el proceso de vigilancia que se hace. Y realmente no veo que eso en ninguna parte se esté mencionando las fallas que ha tenido el Congreso, o si eso ha sido totalmente amañado a través de cosas como la unidad de desastres. Gracias. Gracias, Pedro. Santiago Montenegro, adelante. Gracias, Armando, Eduardo, por esa magnífica presentación. Yo voy a hacer un comentario, espero no extenderme mucho. Primero, digamos, un comentario sobre el Plan Colombia, ¿no? Porque un poco se ha dicho, y en alguna medida tú lo enfatizaste ahora, que todo el fortalecimiento de las fuerzas militares que se dieron en la primera década del siglo fue resultado del Plan Colombia. Y la verdad es que, digamos, el Plan Colombia comenzó originalmente como apoyo en la lucha contra el narcotráfico y la erradicación de cultivos, ¿no? Y en la parte militar, el apoyo a las fuerzas militares contra la acción guerrillera, sobre todo de las FARC, solo se dio después del 11 de septiembre, ¿no? Y entonces incluso también mencionar, y esto lo leí en tu libro, ¿no? De la guerra a la paz, a finales de los 70s, de los 90s, ya había habido, si bien no un aumento en las fuerzas militares, sí una recomposición muy importante hacia soldados profesionales, de algo de unos 20.000 a 52.000 soldados profesionales, ¿no? Entonces, eso quería poco enfatizar eso. Y luego, bueno, y complementa, digamos, esa observación, decir que la gran reestructuración de las fuerzas militares se dieron con el plan Patriota, ¿no? Que de pronto no fue un libro blanco, pero sí fue un cambio muy importante de planificación estratégica de las fuerzas militares, ¿no? Algo que Pacho Leal, y tú lo citas, ¿no? Enfatizó diciendo que fue un esfuerzo casi inédito en la historia del país de integración de responsabilidades en temas de seguridad, em, asumiendo la responsabilidad civil en la dirección política de la seguridad y de los asuntos militares, ¿no? Entonces, un poco lo que quiero decir es que el esfuerzo interno, ¿no? El esfuerzo del gobierno, la dirección política, comenzando con el presidente de la República, a mí me tocó verlo, yo estaba en ese gobierno, fue muy importante, ¿no? Em, en la ejecución de ese plan, que tenía un componente tanto ofensivo como defensivo, ¿no? Y por solo mencionar los títulos, en la parte ofensiva, la neutralización de las finanzas de la guerrilla, el control territorial, mediante el dominio de áreas estratégicas, corredores de movilidad, etc.
la neutralización de los planes de la insurgencia, ¿no? La desarticulación de las milicias y de las unidades guerrilleras. Entonces un poco, sí, de pronto eso no es un libro blanco, pero sí fue un plan muy estratégico, de pronto no a tan largo plazo, no fue a 30 años, pero sí uno puede hablar de un mediano plazo, ¿no? Y que fue un esfuerzo interno muy grande, complementado por el Plan Colombia, pero no le podemos dar todo el crédito, digamos, a que esto sin el Plan Colombia no se hubiera podido hacer. Gracias. Gracias. Eduardo, adelante. Eh, Armando, ¿respondo? Sí, señor. Ya Eh, tuvimos 3 bueno, intervenciones. muy brevemente, porque coincido con buena parte de lo que ha planteado María Victoria y el resto de personas que intervinieron. María Victoria, dos temas que me parecen claves. Uno, mencionaste los aviones suecos. Eh, yo insisto en un tema que me parece clave. Colombia no tiene ni la capacidad ni la necesidad de entrar en una carrera armamentística que sería de enormes costos para el país. Y Colombia lo que tiene que construir es una fuerza de disuasión defensiva, porque obviamente Colombia no tiene ni pretensiones territoriales, ni tiene ninguna motivación para intervenir en conflictos internacionales. Y sobre todo porque América Latina, como todos sabemos, es el continente de la casi total ausencia de conflictos interestatales. A diferencia de los europeos que se han matado como gatos y perros, como perros y gatos, en América Latina las guerras interestatales han sido contadas con la mano, salvo las guerras de Paraguay con sus vecinos. Y entonces, en un continente donde no hay guerras interestatales, tener armas de carácter ofensivo no tiene ningún sentido. Fundamentalmente lo que requieren nuestros países son, frente a la eventualidad de tensiones internacionales, son armas de disuasión defensiva, donde un Estado que pueda pensar en agredir a un Estado vecino sepa que los costos son muy altos porque tiene capacidad de disuadir. Y los aviones suecos me parece que reúnen esta función de ser armas de disuasión defensiva, no ofensiva, y nos permiten no entrar en carreras armamentísticas. Y yo creo que estos aviones, insisto, tienen la virtud de no ser super bombarderos de carácter ofensivo, sino ser disuasivos y al mismo tiempo muy adaptados para conflicto interno. Yo creo que es una buena adquisición. Yo no sé si hubo negociaciones oscuras, pero es una buena adquisición porque reúne los dos requisitos, una fuerza de disuasión defensiva y, en segundo término, flexibilidad para intervenir en el conflicto armado interno. Eh, y con respecto a lo que tú planteas del cofinanciamiento de la policía por parte de alcaldes y gobernadores, sin volver a las policías municipales o departamentales, que fueron, como todos recordamos, la policía política de los años 40, un horror, o el horror que se está produciendo en México con las policías locales, etcétera, etcétera. Manteniendo una policía nacional, me parece, María Victoria, que deberías abrir ese debate. Sería muy interesante que abrieras ese debate sobre el cofinanciamiento de las autoridades locales, porque buena parte de la caída de la tasa de homicidios en Medellín, buena parte de la caída de la tasa de homicidios en Cali, en Bucaramanga, en Antioquia, en los Santanderes, ha sido el gran trabajo de alcaldes y gobernadores en compañía de la policía departamental, y eso hay que rescatarlo. Y tu propuesta de confinanciamiento me parece muy apropiada. Deberías, María Victoria, abrir esa discusión porque me parece súper interesante. Ahora bien, lo que plantea Pedronero Espina es un debate muy importante por lo siguiente, porque obviamente el consumo internacional de cocaína es enorme, es muy alto, sigue siendo muy alto, y Colombia, como primer productor, en buena medida se explica por ser un país bioceánico.
porque por el Pacífico sale la coca para la costa oeste de los Estados Unidos y Asia, y por el Atlántico sale la coca para la costa este de los Estados Unidos, África y Europa, mientras que Bolivia no tiene acceso al mar y Perú solamente tiene acceso al Océano Pacífico. Entonces, por la ubicación geopolítica de Colombia, es el ideal como productor mundial de coca para satisfacer el mercado global. Y yo personalmente, con respecto cuando hablo del glifosato, es porque ya tuvimos la experiencia bajo la administración Uribe, que se produjo el efecto globo. Ustedes saben que se habla del efecto globo, que si uno espicha un globo, el aire se desplaza. El efecto globo fue que la cocaína, la producción de coca, la hoja de coca se desplazó para Perú y Bolivia, y Colombia dejó de ser el primer productor mundial a pesar de su ubicación geopolítica. Y creo que con el uso masivo de glifosato, yo no lo digo con felicidad de que pues, vuelva la cocaína a afectar a Perú y a Bolivia, no me emociona, no me alegra, pero el efecto globo es lo que se produce. Y creo que esto obligaría a Bolivia y a Perú a enfrentar con la misma responsabilidad que Colombia la lucha contra este flagelo. Pero ese es un tema difícil de manejar. Pero yo creo que tenemos que volver a intentar que Colombia deje de ser el primer productor mundial a pesar de su ubicación geopolítica privilegiada. Eh, y con respecto a lo que plantea Santiago sobre el Plan Colombia, eh, eh, yo creo que el próximo gobierno debería intentar no solamente mantener, sino reforzar su carácter de socio global de la OTAN y su carácter de aliado estratégico de Washington por fuera de la OTAN. Esas dos grandes alianzas que hemos hecho en los últimos años para buscar enfrentar con acompañamiento internacional el agravamiento del conflicto interno. Sobre todo porque como el rostro de la guerra ha cambiado y lo que tenemos es una multiplicidad de grupos cada vez más degradados en la criminalidad, con alianzas con la criminalidad global internacional, necesitamos el acompañamiento de la comunidad internacional. Hoy en día ningún Estado aislado puede enfrentar la criminalidad global sin acompañamiento de la comunidad internacional. Y eso nos obliga a fortalecer las alianzas que ya tenemos y que son, me parece, claves para Colombia. La alianza con la OTAN y con Washington en la lucha contra la criminalidad global. Sería Gracias, eso, Eduardo, Armando. gracias, Armando, si me permitís una interpelación. Eduardo, en temas, en la parte de los ascensos de los generales, ¿cuál fue el papel que tuvo el Congreso? ¿Cómo ha estado, qué ha estado pasando con eso? Sí, es muy probable, Pedro, que los ascensos en Colombia se hacen porque la cúpula militar hace recomendaciones de acuerdo con hoja de vida, meritocracia, pero finalmente el presidente envía nombres al Congreso. Yo creo que ahí hay un riesgo de que la meritocracia sea filtrada por el Poder Ejecutivo en beneficio de oficiales que cree el presidente que son los más leales al gobierno. Yo no sé si eso ha ocurrido con el actual gobierno, es muy probable que haya ocurrido y que ese sea un riesgo hacia el futuro si obviamente el actual gobierno persistiera de una politización del alto mando, como ocurrió en Venezuela o en Nicaragua. Yo creo que eso es posible que haya ocurrido, pero no te puedo responder la pregunta. eh, Armando, una cosita, Eduardo, es que no me respondiste el otro punto, el que dije que el plan Patriota, si bien de pronto no era un libro blanco, si era un plan a mediano plazo, con la participación no solo de los militares, sino de los civiles y con el estamento político, ¿no? Entonces un poco me gustaría tu comentario sobre eso.
No, Santiago, yo estoy completamente de acuerdo contigo. El Plan Patriota creo que ha sido uno de los planes militares mejor desarrollados, mejor elaborados, que finalmente condujo a la derrota estratégica de las FARC. Lo interesante, Santiago, como sabemos, es que no se planteó el aniquilamiento de las FARC, sino el debilitamiento estratégico de las FARC para llevarlos a la mesa de negociación y salir de la guerra. Y ese plan patriota me parece que fue estratégico para La Habana. Estoy completamente de acuerdo contigo. Sin embargo, insisto en que necesitamos abrir el debate sobre un libro blanco. Ya casi todos los países de América Latina tienen un libro blanco. Colombia es uno de los pocos países que no lo tiene. Lo tienen los 32 miembros de la OTAN. Y sería extraordinario que hiciéramos ese debate porque necesitamos pensar la seguridad de Colombia a 20, 30 años. ¿Qué tipo de armas requerimos? ¿Cuál debe ser la presencia y cómo y de quién la presencia del Estado en los territorios? ¿Cómo vamos a reforzar la seguridad de las fronteras? ¿Qué tipo de infantería de marina requerimos? Etcétera, etcétera. Entonces, yo aplaudiendo el plan que mencionas, creo que necesitamos un libro blanco y sería un gran debate nacional que lo tuviéramos y que el gobierno en el 2026 que llegue abra el debate nacional sobre el libro blanco. Ya en las fuerzas militares se está discutiendo la necesidad de ese libro blanco y ya hay algunas ideas interesantes, pero me parece que es una responsabilidad del próximo gobierno. Gracias. Gracias. Solo hay una mano levantada y hay una pregunta, una inquietud, no, dos manos levantadas ahora. Y después hay una inquietud de algunas personas que llegaron un poco tarde. Empezamos con Jairo Núñez. Jairo, adelante. Muchas gracias, Armando, y también muchas gracias a Eduardo por toda la información y la presentación que, pues, yo creo que a cualquier colombiano lo deja muy preocupado lo que está sucediendo con nuestras Fuerzas Armadas. Y yo, pues, Eduardo, quisiera como insistir en la pregunta que hizo José Leibovich y Rudy, pero desde otra perspectiva, porque digamos que todo lo que nos presentó Eduardo es el propio golpe, que el término, digamos, exacto es el que ha utilizado el presidente del golpe blando. Entonces, si uno escucha detenidamente a Eduardo, pues cada uno de los puntos que nos iba mencionando, por ejemplo, la politización militar, la fragmentación, el debilitamiento del presupuesto, el control directo o la subordinación del comando al poder político, todas las purgas que se han dado, este tema de que los coroneles pues, no tienen las capacidades para dirigir los mandos que sí la tenían los generales purgados, bueno, etcétera, etcétera. Y también tú lo mencionaste que, pues que en muchos aspectos esto se parece a Venezuela. Entonces, digamos que la pregunta es si las fuerzas militares, Eduardo, en este momento, incluso más adelante, tienen la capacidad de enfrentar ese último eslabón del golpe que se está dando y que se iría a dar, digamos, a través de cualquier mecanismo o la capacidad, digamos, de las fuerzas militares de defender la Constitución. Porque, de nuevo, si uno te escucha, pues todo ese debilitamiento tiene un objetivo para muchos de nosotros, es muy claro y es mucho más claro ahora que te escuchamos. Entonces, sí, digamos en resumen, yo veo que lo que el golpe se está dando desde hace 3 años, lo estamos enfrentando y va a haber es un momento crítico
Y la pregunta sería si las Fuerzas Armadas tienen entonces la capacidad de defender la Constitución o de parar cualquier intento, dado también que pues, el fortalecimiento de los otros grupos que probablemente estarían de acuerdo con ese último eslabón. Muchas gracias. Gracias, Jairo. Carlos Enrique Moreno. Sí, Eduardo, en otra presentación que habías hecho tú en otra parte, habías hablado de que lo que movía las estructuras criminales de fondo era la codicia. Los activos fruto de estas estructuras criminales, especialmente el caso de las FARC, esa información pasó de la Fiscalía a la JEP. Y la JEP, en el tema de captura de estos dineros para la reparación de las víctimas, no ha hecho absolutamente nada. Entonces, mi pregunta es si el Estado colombiano terminó por omisión facilitando el lavado de todas estas inmensas rentas criminales. De paso, les quiero mencionar que una estimación que está en el libro de Néstor Humberto Martínez, cuando uno suma todo eso, página 270 y pico, hablan de más de 10 billones de dólares. Gracias, Carlos Enrique. Carlos Enrique. Eduardo, algunas personas, esta es probablemente la última pregunta, vamos a cerrar. Algunas personas que llegaron tarde quieren preguntarle al profesor Pizarro que nos diga solo los títulos de las 9 fuentes de debilitamiento de las fuerzas militares, simplemente porque la gente toma notas y quiere tenerlas en forma correcta. Adelante, Eduardo. Listo. No, con respecto a lo que plantea Jairo sobre la conducta de las fuerzas militares, le voy a contar, Jairo, una experiencia reciente que tuve. Dicté una charla a los miembros del Estado Mayor del Ejército y habían desde sargentos hasta generales en la conferencia, en la 103. Y al salir de la reunión me acompañó una joven coronel para coger salir de las instalaciones militares. Ella venía del Cauca, que estaban, había unos indígenas y campesinos agrediéndolos muy fuerte, y que a ella alguien le escupió en el rostro, pero ellos tenían orden de no mover los fusiles por riesgo a que fueran mal interpretados y se produjera un tiroteo. Y me comentaba esta coronel cómo las babas le corrían por la mejilla y ella no podía reaccionar. Y ella tuvo que soportar la humillación. Y te pongo esto porque a mí me impresionó mucho ese relato y yo he discutido mucho con los mandos militares sobre estos temas. Y yo creo que tenemos que tener una absoluta convicción de que las fuerzas militares no aceptarían de ninguna manera una ruptura de la institucionalidad. Y yo creo que el gobierno Petro lo sabe, que no cuenta con una institución como puede enorgullecerse el presidente de Venezuela o el presidente de Nicaragua de contar con fuerzas militares subordinadas. Yo creo que el gobierno actual sabe que eso no es así. Si bien cuenta con algunos oficiales que muestran lealtad personal al partido de gobierno, la inmensa mayoría de las instituciones de los miembros de las fuerzas militares son institucionales. Y hay un hecho que pesa mucho. De todas formas, Gustavo Petro viene de la lucha armada, de la lucha guerrillera, y muchos oficiales de las fuerzas militares, sus compañeros de armas, sus compañeros de promoción fueron víctimas en la guerra interna, y para ellos aplaudir a un exguerrillero, así haya dejado las armas y se haya recuperado la vida civil, no es fácil. Entonces hay muchos temas que pesan en las fuerzas militares que yo tengo la absoluta convicción de que se opondrían absolutamente a una ruptura institucional. Esa es mi convicción personal. Y reúno esto con una respuesta que no le di a María Victoria, y es en Colombia tenemos un hecho muy negativo,
y es que no tenemos civiles seriamente preparados en temas de seguridad y defensa nacional. Yo creo que el ministro civil Velázquez lo demostró. En Washington, en Londres, en París, en otras capitales del mundo existen instituciones que preparan civiles en temas de seguridad y defensa nacional, y entonces en los ministerios de defensa hay civiles preparados. En Colombia no tenemos una institución de esas características. Yo creo que la inmensa mayoría de los que estamos aquí no hicimos ni siquiera el servicio militar. Y entonces, ¿qué ocurre? Que no tenemos la preparación suficiente para controlar los temas, para orientar los temas de seguridad y defensa nacional. Una de las propuestas que vamos a hacer en el libro que les mencioné es llamar a la Universidad del Rosario, a los Andes, a la Javeriana, a la Nacional, para crear una alianza universitaria y crear un instituto de estudios estratégicos y defensa nacional para preparar a civiles para el cargo de ministro de Defensa Civil, para acompañar al ministro de Defensa Civil en estos temas y para lograr un diálogo civil-militar constructivo, porque los civiles desconocemos totalmente los temas de seguridad y defensa nacional en Colombia y este vacío hay que llenarlo. Entonces, ojalá que María Victoria y otros de ustedes lograran impulsar esta idea de un centro de estudios estratégicos y de defensa nacional en alianza de varias universidades para preparar civiles. Yo creo que sería muy importante para Colombia. Em, Creo que respondí las preguntas. Lo de Carlos Enrique, que hablaba de la legalización de los dineros, de la persecución de los dineros ilícitos, en fin. Sí, sí hay, Carlos Enrique, el tema de la JEP. Yo tuve una experiencia personal cuando fui presidente de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación en el año 2005 a 2010, bajo la administración Uribe. Yo tuve reuniones muy largas con los jefes paramilitares en la cárcel de Itagüí y logramos que los jefes paramilitares dieran recursos importantes para el Fondo Nacional de Reparación de Víctimas. Sería muy interesante contrastar las cifras que aportaron los paramilitares con las cifras que aportaron las FARC. Yo creo que lo que usted menciona, que en el caso de las FARC, los bienes que aportaron para el Fondo de Víctimas han sido nulos o casi nulos, en contraste con los bienes mucho más significativos que aportaron para ese fondo los jefes paramilitares. Sería un tema muy interesante y sería interesante que usted, Carlos Enrique, nos diera las cifras e investigara cuánto fueron lo que aportaron los paramilitares, porque el debate que teníamos en el año 2005 con el presidente Uribe, 2006-2007, era que la reparación de las víctimas se estaba convirtiendo en una reparación a través de los impuestos de los ciudadanos y no a través de los bienes de los victimarios, y que era injusto que los colombianos con nuestros impuestos reparáramos a las víctimas y no los victimarios. Yo creo que es un debate muy interesante, Carlos Enrique, que deberías abrir. Gracias. Y lo otro, finalmente, Eduardo, qué pena, danos por favor los títulos de las 9 fuentes de debilidad de las fuerzas militares para la gente que ha tomado notas. De las 9 fuentes. Sí, Armando, yo te mando la conferencia que la escribí. Ah, buenísimo, buenísimo. Entonces, Eduardo, nos la mandas y yo la distribuyo. Y quiero de una manera muy, muy especial agradecerte. Yo creo que esta ha sido una sesión extraordinaria por tu claridad, por la valentía y por la importancia que tiene que un intelectual con el prestigio y la honestidad tuya, tan respetado por todos, haga el tipo de observaciones y de anotaciones tan críticas sobre la situación de la seguridad en Colombia. Carlos Eduardo, gracias. Muchas Eduardo gracias. Pizarro León Gómez, un tipo brillantísimo. Sí, señor. Entonces quiero pedirte a este grupo que te demos un aplauso muy, muy grande de agradecimiento. Y esperamos tenerte otra vez con nosotros más adelante, Eduardo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Armando, y a todos. Gracias, Sí, Eduardo. Gracias. Muchas gracias, Eduardo, Gracias. bravo. Sí, muchas gracias, muy bien. Esperamos que nos mandes el documento para distribuirlo profusamente, Eduardo. Te Muchas lo gracias. mando en 15 minutos. Chao. Sí.
Está bueno. Adiós. No, Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos.